seguridad, aquí sí que hay una cosa bastante importante. ¿Veis que os pone seguridad SQL Server y Windows y debajo seguridad solo Windows? ¿Cómo lo tenéis marcado? Para arriba, SQL Server y Windows, ¿vale? Esa es la opción más amplia y más insegura. ¿Por qué? SQL Server, como un producto Microsoft, está integrado con la seguridad del propio Windows. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito loguearme directamente. Puedo utilizar mi propio usuario de Windows para conectarme a la máquina y hacer cualquier operación. ¿De acuerdo? Eso es seguridad integrada. Esa la voy a tener siempre disponible. Pero, aparte, puedo crear una serie de usuarios que son solamente de SQL Server. De hecho, lo más habitual es que la gente se conecte, muchos desarrolladores lo utilizan, mucha gente por desconocimiento, se conecta con un usuario que es el SA. El SA es el superadministrador. Ese usuario es el que más privilegios tiene sobre la base de datos y no hay forma además de quitárselo. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros ponemos seguridad solo Windows, no nos podemos loguear con este usuario, ¿de acuerdo? Solo nos podemos loguear con usuarios que pertenezcan al dominio de Windows. ¿Vale? Entonces, lo normal es que esté abierta, pero claro, tenemos los problemas de que una contraseña de Windows es mucho más difícil de descifrar, casi imposible. No digo imposible porque aquí ya sabéis que todo se puede hacer. En cambio, una contraseña de un usuario de SQL Server es relativamente más sencilla. Es bastante complejo, pero sería más sencillo de descifrarlo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo recomiendo yo que utilicéis ambas? Pues en los cursos de formación, porque hacemos justo lo contrario a lo que se debe hacer. Lo que queremos es que el alumno aprenda, pero que no tenga problemas de limitaciones en la máquina. Y en entornos donde tenga usuarios que no pertenezcan al dominio. Que haya cliente Linux, cliente Apple, cliente Windows 98, que todavía por desgracia se dan en muchísimos sitios, no los puede integrar en el dominio. En ciertos casos específicos que no tengan el sistema de seguridad Windows y que haya usuarios que necesiten conectarse que no pertenezcan al dominio de Windows, lo activaría. En otro caso, solamente permitiría usuarios Windows por seguridad. ¿De acuerdo? Aquí también controlamos con la cuenta que arranca este servicio. Esto lo podemos hacer también en servicio, eso no es nada especial. Conexiones, duplicación, configuración del servidor. Ahí tenemos el idioma predeterminado del usuario, los rangos de fecha. Esto de los rangos de fecha es para cuando yo meto una fecha en 2 dígitos, sepa a qué siglo me lo tiene que asignar, ¿de acuerdo? Si yo meto 27 del 1 del 05, pues en función de esto, sabe que me está hablando del 2005, ¿de acuerdo? Por el rango que hay aquí especificado. Solamente se refiere a eso. Bueno, pues ya hemos visto algunas de las propiedades así más importantes de nuestro servidor. Ya os digo, básicamente, modos de autenticación, características de nuestro servidor, de uso de memoria y demás. Y la otra era ver la intercalación que tenemos, el collation que tenemos, para ver si distingue mayúsculas de minúsculas, si no, si distingue acentos, si está en hispanic, si está en inglés, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si está en inglés, la ñ no nos la va a ordenar bien, nos la va a ordenar después de la Z. Si está en cualquiera de los hispanics, nos va a ordenar la ñ después de la n. ¿De acuerdo? Pues son importantes a ese nivel. Y sobre todo, el service pack que tengo instalado. Bueno, pues vamos a ver, esta herramienta, pues como cualquier así de interfaz gráfica, es muy sencilla de utilizar, como la mayoría de las herramientas de Microsoft. Si queremos crear una base de datos, nos vamos simplemente a la carpeta de bases de datos, le damos botón derecho, nueva base de datos. ¿Qué nos pide aquí? Un nombre de la base de datos, pues voy a poner Albacete, y luego nos da 2 pestañas más que son archivos de datos y registro de transacciones, ¿de acuerdo? Que son los 2 archivos físicos donde realmente se van a crear a nivel de carpetas de Windows, donde se va a guardar la información. Pinchar en archivos de datos y decirme lo que pone en ubicación, perdón. Archivos de programa.
C2 puntos, archivos de programa, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué veis ahí mal? Está en la partición del sistema operativo. Efectivamente, en esa instalación típica por defecto, en esas máquinas, y posiblemente no tendréis dos particiones, ahí da lo mismo, es lo que digo. En cambio, en el mío, si os fijáis, aparece D2 puntos, barra SQL Server, barra SQL, etcétera, etcétera. Lo estoy llevando a la partición D de mi equipo. ¿Por qué? Porque yo ya en la instalación le dije que por defecto los datos fuesen a la partición D a una carpeta en concreto. Esto lo puedo cambiar. Yo a la hora de crear una base de datos, decido cómo se llama la base de datos, dónde se van a ubicar los archivos de esta base de datos, el tamaño inicial que van a tener, y luego en la parte de abajo lo que voy a controlar de una forma muy sencilla es el crecimiento. ¿De acuerdo? Eso lo veremos más adelante, cuando ya vayamos creando nuestra base de datos y demás, iremos viendo todos esos datos. Y luego tengo otro archivo muy importante que es el de el registro de transacciones, el transaction log. ¿Qué es esto exactamente? Esto es un archivo donde se van a registrar de forma histórica todas las transacciones que ocurren en nuestra base de datos. ¿Vale? Si yo hago una insert, se registra, y si hago una select, no, cualquier instrucción que forme parte de una transacción, ¿de acuerdo? O sea, todas. Tened también en cuenta que en SQL Server, como en cualquier gestor de bases de datos, cualquier operación que se haga siempre es transaccional. Aunque yo no ponga un begin transaction y un commit o un rollback, siempre se va a ejecutar una transacción. Si no pongo nada y cojo la configuración que viene por defecto, cada operación única será una transacción. ¿De acuerdo? Eso se puede cambiar la configuración por defecto. Una serie no. No, cualquier operación que implique escritura en la base de datos. ¿De acuerdo? Insert, update y delete y todo lo que sea parte de DDL, create table, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una select no es transacción. Es que no estás leyendo solamente. Tú cuando haces una transacción es cuando vas a hacer escritura, o al menos una escritura. En medio puede haber select o lo que tú quieras para leer información, unir, una comprobación, lo que tú quieras. Pero si tú haces una transacción es porque vas a escribir datos y quieres que eso ocurra íntegramente, ¿de acuerdo? De hecho, una select o falla o no falla. Una transacción, si tienes que hacer 3 insert y 2 select, puede que la segunda insert te falle, con lo que los datos quedan incongruentes. En cambio, si son 2 select, pues te devolverá un error al cliente, no tiene nada. Hola de nuevo, espero que te haya resultado interesante y ameno este vídeo y que estés animado a seguir las decenas de vídeos que forman este curso. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, consulta, etcétera, sobre lo visto en este o cualquier otro de los vídeos que forman el curso, me puedes enviar un mail a la dirección que aparece sobreimpresa en este mismo vídeo, sramos@cursosqlserver.com, o utilizar la sección de comentarios de la web donde están todos los vídeos del curso, que es cursosqlserver.com. Seguimos en contacto a través de otros vídeos.